Padre, a este libro que hemos de estudiar, el libro de los Hechos. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, guiarnos, enseñarnos, instruirnos a todas esas cosas que están en este libro, Padre, que tú quieres comunicarnos a nosotros. Amén, te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe y que podamos ser grandemente edificados. Amén. Señor, tuya es la gloria por los siglos. Amén. Bien, amados, como habíamos anunciado, a partir del día de hoy vamos a emprender una bella aventura. Digo aventura en el buen sentido de la palabra, porque verdaderamente sumergirnos en el libro de los Hechos es una gloriosa aventura, porque tiene que ver con la vida de la iglesia primitiva post-resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo primero que queremos hacer es dar una introducción a dicho libro. Y esa introducción está en el capítulo 1, versículo de 1 al 3. Viene siendo la introducción. Dice acá: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Primeramente, tenemos que hablar de el escritor del libro de los Hechos. El escritor del libro de los Hechos, unánimemente, aquí no hay especulación como con relación al libro de los Hebreos, que no se le dice que fue Pablo. Yo creo que fue Pablo, pero hay diferentes versiones. El libro de los Hechos, el escritor es Lucas. Sabemos eso primeramente porque él habla del primer tratado. El primer tratado Amén. Fue el Evangelio según San Lucas. Amén. Entonces, Lucas fue un hombre muy, pero muy preparado, muy capacitado. Note cómo él llama a Lucas en Colosenses 4:14. Allí en Colosenses 4:14 él lo llama el médico amado. El médico amado. Así lo llama Pablo en Colosenses. Entonces Pablo no tenía ningún problema con que una persona fuese un profesional. A veces se habla despectivamente de personas que son profesionales. ¿Verdad? Se habla despectivamente o a veces se quiere criticar a una persona que quiere perseguir una profesión. Oh, no, Cristo viene, a mí me lo dijeron. Yo recuerdo cuando yo estaba a punto de ir a la universidad, me dijeron a mí, oh no, Cristo viene pronto, dedícate al Evangelio y demás. Gracias a Dios que no escuché ese consejo, porque para Pablo no era piedra de tropiezo que Lucas fuese un profesional, un médico. Lo llama médico amado, y usted lo ve que lo menciona en otros pasajes de las Escrituras. Entonces, el escritor del libro de Lucas es Lucas, y naturalmente él habla de
en el primer tratado se está refiriendo al evangelio que lleva su nombre. Ahora, aquí menciona a él una persona llamada Teófilo. Y hay diversas explicaciones. ¿Quién es este tal Teófilo? Porque no encontramos mención de él en ninguna otra. Primeramente, la palabra Teófilo, T-E-O, significa Dios, y filo significa amor o amar. Entonces, si tú unes las dos palabras, el nombre significa amador de Dios. Ahora, el consenso o la mayoría de los expositores, de los escritores, nos dicen que Teófilo era un hombre muy venerable, un dignatario. A veces se piensa que fue un dignatario gubernamental. El asunto es que era un hombre muy eminente. Él le llama excelentísimo. Mira cómo le llama. Excelentísimo Teófilo. Entonces, él escribió, y Lucas, al igual que Esdras, dice que era un escriba muy diligente. Lucas fue un escritor muy diligente, porque mire cómo él llama. Él dice, yo te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En Lucas capítulo 1, del 1 al 4. Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, dice, hasta el día que fue recibido arriba. Usted lo ve en Hechos capítulo 1, varones Galilea, porque está mirando al cielo. Entonces, ahí, es importante la manera que nosotros podemos ver la diferencia de Jesucristo en los evangelios y la diferencia de Jesucristo en el libro de los Hechos. Y quiero corregir que no es Hechos de los Apóstoles, sino que es Hechos del Espíritu Santo por medio de los Apóstoles, porque se llama Hechos de los Apóstoles. Sí. Ese es el nombre que se le da. Pero es los hechos del Cristo resucitado por su Espíritu por medio de los apóstoles. No es que ellos hicieron la obra, ellos fueron los primeros que lo reconocieron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Jesucristo en los evangelios, en el evangelio de Lucas, Marcos y Juan? Cristo en los días de su carne, y él tenía sus limitaciones, porque en el libro en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesucristo geográficamente, si estaba en Galilea, no podía estar en Judea. Si estaba en Samaria, no podía estar en Jerusalén. Estaba limitado a ese cuerpo físico. Ahora, cuando él resucita de entre los muertos, el libro de los Hechos es la continuidad, la continuación de el ministerio de Jesucristo, pero ahora la diferencia es que por medio de un cuerpo multimiembro que es la iglesia. Amén. Habitando el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. El libro de los Hechos continúa. Este es el libro que yo digo que todavía no se ha terminado. Este libro tiene 28 capítulos y cubre un periodo de 30 años aproximadamente. O sea, lo que se narra en el libro de los Hechos, un periodo de 30 años, es lo que usted lee ahí, desde el capítulo 1 al capítulo 28. ¿Verdad? Entonces es la continuación del ministerio de Jesucristo, pero ahora por medio no de su cuerpo físico, él predicando, él enseñando, él haciendo la obra. Ahora es por el cuerpo, que es su iglesia, habitada por el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que cuando Cristo le decía a los apóstoles que él tenía que marchar al Padre, yo también entristecido, y le decía, es necesario que yo me vaya, porque yo enviaré, hasta que yo no regrese al seno del Padre, el Consolador no va a venir. Era parte de la agenda, era parte del propósito divino de que Cristo ascendiese. Él resucita y él, como ahí lo dice, estuvo 40 días, hermano. 40 días apareciendo y desapareciendo. Usted lo ve cuando la mujer está en el sepulcro que lo van a ungir, él se le aparece y habla con ellos. Usted lo encuentra cuando los discípulos están reunidos en la casa y él se aparece en medio de ellos.
Usted lo ve en Lucas capítulo 24, los caminantes Emaús, 2 discípulos que iban de un punto a otro y él se le aparece, habla con ellos, les pone las escrituras, le preguntan si tienen algo de comer, le dan un pez y un panal de abeja, de miel. Era prueba de que él había resucitado entre los muertos, que no era un fantasma. Entonces, el Espíritu Santo, como lo hemos de ver, desciende el día de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y por medio del Espíritu Santo es que la iglesia hace la obra. La obra. Ustedes recuerdan cuántas personas, cuando Jesucristo predicó, por ejemplo, él tuvo 3 años y medio en su ministerio, nada más. 3 años y medio. ¿Cuántas personas se convirtieron cuando Jesucristo predicó? Nosotros desconocemos, sabemos que hubo conversiones, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué acontece? Que Él le dice que cuando el Espíritu Santo descienda sobre ellos, cosas mayores que yo, usted habrían de hacer. ¿Cuándo se cumplió eso? El día de Pentecostés. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica un sermón, y lo vamos a estudiar los sermones. ¿Y cuántas personas se convirtieron? 3,000. Luego, más tarde, yo le voy a dar toda la información, se convierte en 2,000. ¿Verdad? Entonces, en lo que tiene que ver con la introducción, ¿verdad? Y también en esto de la introducción, nosotros vemos la extensión del Evangelio. En capítulo 1, versículo del 1 al 2, usted ve cómo el Evangelio se habría de extender por medio de la llenura del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo y los apóstoles. Ustedes recuerdan que en el día de Pentecostés habían 120 allí. Okay. Ahora, del versículo 4 al 8, nosotros encontramos la promesa del Espíritu Santo. Del capítulo 1, versículo 4 al 8, ahí está la promesa del Espíritu Santo. Él le dice, y estando juntos, versículo 4, les mandó a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Él le habló de la promesa del Padre en Lucas 24 y 49. Le dijo, ahora, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabe cuándo se cumplió eso? 10 días después que él ascendió. Sigue. En otra palabra, de la crucifixión al día de Pentecostés, eso significa 50, transcurren 50 días. Él resucita al tercer día, estuvo 40 días con ellos, apareciéndosele, como en Corintios dice, se le apareció no solamente a ellos, a 500 hermanos juntos, se aparece, ¿verdad? Entonces, después que él asciende, después de los 40 días él asciende, 10 días después, en Génesis 2:50, el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Y entre ellos estaba María, estaban los hijos de María, los apóstoles y muchos más hermanos ahí. Entonces ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Del capítulo 1, versículo 9 al 11 está la ascensión de Jesús. La ascensión. Jesús asciende. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurará el reino de Israel en este tiempo. ¿Entiende? Ellos todavía no entendían que el reino de Cristo no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces ellos estaban recuerden, ellos estaban bajo la bota de Roma, ellos estaban subyugados. Los judíos estaban bajo el gobierno romano, ¿verdad? Hasta que en el año 70 Jerusalén fue destruido completamente por el emperador Víctor Vespasiano. Él vino, sitió la ciudad, tal como Cristo dijo, que no quedaría piedra sobre ese templo. Y hubo grande. Si usted tiene una oportunidad, una película se llama Masada. Yo les recomiendo que la vean. Yo la vi hace años. Eso tiene que ver con esto. Está en línea. Entonces ahí habla en un buen documental. Masada. Y es cuando los romanos sitiaron la ciudad
Y el último grupo de judíos que no quería entregarse, ¿sabes lo que hicieron ellos? Cometieron suicidio, se lanzaron. Usted va a ver el lugar, te presentan el lugar donde. Y de allí ellos cogieron sus hijos, ellos se lanzaron al precipicio porque ellos no querían ser matados, destruidos por los enemigos, por Roma. Y eso es histórico. Eso es algo que ha estado documentado. Ellos hicieron un documental, una película se llama Masada, que si usted tiene la oportunidad de verla, le va a ayudar porque te explica el contexto de lo que eso dice. Ahora bien, vemos nosotros en ese capítulo, luego la promesa dice: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Aquí viene: Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Ahora, yo quisiera que una de las maneras más hermosa de poder, el libro de los Hechos, usted lo puede leer siguiendo la división que da aquí. Aquí dice: me seréis testigos en, número 1, Jerusalén. Segundo, toda Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Entonces, el libro de los Hechos te da el cumplimiento de esa palabra. Ahí narra. Por ejemplo, para dar una idea, le voy a dar este bosquejo, no puede ser copia, pero se lo voy a entregar después. Aquí te dice cómo llegó el Evangelio. Primeramente, el Evangelio partió de Jerusalén. Y usted ve el Evangelio, la proclamación del Evangelio en Jerusalén, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7. Luego usted ve que el Evangelio se extiende a Judea y Samaria. ¿Cómo? Felipe, el evangelista, hubo una persecución en el capítulo 8. O sea, mire, en el capítulo 1 Dios le dice: soy testigo, salgan. Pero ellos no salieron, ellos se quedaron en Jerusalén. Entonces, a la inversa, 1:8 dice: sean testigos. 8:1 dice: ¿no quieren ser testigos? Le envía la persecución. Saulo de Tarso asola la iglesia. Entonces, los que estaban en Jerusalén, los creyentes, salieron corriendo, escapando por su vida. Y lo que fueron esparcidos fueron, por ejemplo, Felipe en Samaria. Luego Felipe le testifica al eunuco, se convierte. Luego se testifica en Judea, se testifica en los gentiles, Cornelio. Y ahí se cumple la otra parte del programa. Cristo dijo: me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. ¿Y qué es lo que está en el capítulo 28 del libro de los Hechos? Pablo en Roma, los últimos confines de la tierra. O sea, los últimos confines de la tierra para ellos era Roma, ya era el continente. Entonces, en el libro de los Hechos te traza el progreso y el avance del Evangelio. Y la manera de leerlo, usted lo pone, usted dice: ok, si estoy leyendo el capítulo 1 hasta el capítulo 7, donde está Esteban, ahí está la iglesia en Jerusalén, siendo testigo en Jerusalén. Y luego usted lee el capítulo 8 y está la iglesia, se expande a otro lugar. Y luego del capítulo 13, ¿qué está en el capítulo 13 de los Hechos? Los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Él está en la iglesia de Antioquía, y de Antioquía él sale en los viajes misioneros. ¿Y hasta dónde llega él? Hasta Roma. ¿Me entiendes? Entonces, ahí se cumplió el programa divino, la estrategia divina. Verdaderamente que lo que el Señor dice, eso se cumple, hermano. Dios dijo: me van a hacer. Y Él usa medios, ¿verdad? Le dio el Espíritu Santo, se quedaron estancados. Y Él usó medios. Pero con este bosquejo que le voy a entregar, después ustedes pueden verlo un poquito mejor. Luego, ahora, en el capítulo 1, versículo 16 al 26, está la selección de Matías. Judas Iscariote había muerto, se había cometido suicidio, se ahorcó. Entonces, en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, ahí están los 12, y dice el versículo 14: todos ellos perseveraban unánimes en oración
y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Que nadie se equivoque, que María tenía hermanos. María se casó con José y María de José le dio hijos a María. Que nadie se equivoque con esto, ¿verdad? O sea, los católicos quieren decir que eran primos y un montón de... Buscan la manera de dar la vuelta. Como ella habla de la perpetua virginidad de María. No, María no fue virgen. María, después que tuvo, lo dice la Escritura, dice, y no la conoció hasta que tuvo a su primogénito. Lo dice, no la conoció, no se unió sexualmente con ella. ¿Sabe qué? María y José ya estaban casados. Lo que las personas no entienden es, hay que entender el desposorio judío. Como yo siempre le digo, ¿verdad? Nosotros no somos judíos. La Biblia es un libro judío, escrito por gente judía. Entonces, si yo voy a enseñar algo a la iglesia y yo voy a predicar un sermón, yo tengo que saber la costumbre judía para yo poder explicarlo a la iglesia. Porque si no, yo voy a decir grandes disparates, como lo hemos oído constantemente de los púlpitos. Entonces, María, cuando dice desposorio, y lo está explicando a Margarita, que estamos estudiando la palabra, lo que era el desposorio. Eso comenzaba muchísimos años, cuando ya el papá, ¿verdad? Contrataba al amigo del esposo, el amigo del esposo que habla de Jesús. Ese amigo del esposo hacía un contrato con el papá de la novia. Hacían el contrato, era cuándo se iban a casar. A veces ni se conocían, no se conocían. Y ya estaba ese contrato. Luego llegaba la etapa del desposorio, cuando era más que un compromiso. Por ejemplo, si una pareja se compromete en el día de hoy y pasa algo, toma tu anillo, ya tú te vas para tu lado y se acabó. Pero en los tiempos bíblicos un desposorio, un desposorio era una etapa que era considerada como ya el matrimonio. De tal manera, ¿por qué fue que cuando José descubre que María estaba encinta, ¿qué dice? Que él no quería difamarla y quería ir secretamente y darle la carta de divorcio. Él significaba que para él dejar a María tenía que divorciarse. ¿Usted ve la diferencia? Eso no es como hoy. Entonces, tú no puedes venir a la Biblia con tu mente moderna y dar una interpretación equivocada. Tú tienes que conocer la costumbre de cómo eran las cosas. ¿Me está entendiendo? Era algo serio. Es más, si una en la etapa de desposorio moría su prometido, la llamaban una viuda virgen. Una viuda virgen. Una viuda virgen. Era viuda, ¿por qué? Porque lo conocían, ya lo consideraban. Ya María y José estaban en la etapa de desposorio, y lo único que faltaba que José llegara el momento cuando ya tenía su casa preparada y iba a buscar a su novia. Pero ya ellos estaban todo preparado. Lo único que no habían vivido juntos. Cierro ese paréntesis y aquí viene ahora la lección de Matías, ¿verdad? Echaron suerte. Yo no voy a leer todo eso, porque quiero ir a grandes rasgos en lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, escogen a Matías y fue contado entre los 12. Note usted lo que dice aquí. Dice, vamos a leer el versículo 16, dice, varones hermanos, eso es Pedro hablando. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y luego dice que con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Y ahí ustedes ven luego, pero yo lo que quiero llegar es aquí, ¿por qué ellos procedieron? Han habido argumentos, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, como Matías no se menciona en otro lugar,
eso es una decisión incorrecta de los apóstoles, eso fue que Pedro hizo algo inapropiado. Yo he oído todo esto. Ahora, tenemos que tener en cuenta primeramente que en el Salmo 109 y en el Salmo 69, 27 habla lo que aconteció con Judas, primeramente. Segundo, el echar suerte era una costumbre bíblica judía, que ellos echaban suerte para quién iba a ser, ¿cómo que dice el versículo? Que habla, y fue hermosa la heredad que me ha tocado, ¿verdad? Echaron suerte y las cuerdas se movieron a tal parte que la heredad tuya, que es hermosa la heredad que te ha tocado. Un versículo bíblico que habla aquí. Pero en la palabra que yo quiero que me llama la atención es la palabra oficio. Tome otro su oficio. Lo ven en el versículo 20 al final, que está en el Salmo 109, 8. Tome otro su oficio. La palabra oficio, ¿verdad? La palabra oficio significa obispado. Obispado, el liderazgo. Ahora, esto yo no lo había visto de esta manera hasta el lunes, cuando comencé de nuevo a prepararme. Yo había este libro de los Hechos años atrás y lo he estudiado varias veces, pero frescamente el Señor te muestra cosas, ¿verdad? Porque su palabra es infalible. Y yo capté esto, me digo, lo voy a comunicar a los estudiantes, porque, en otras palabras, los apóstoles no solamente estaban envueltos en su apostolado predicando el evangelio, sino que los apóstoles también tenían el oficio de pastores. Entonces, en ese sentido, ellos eran pastores, cuidaban la grey, predicaban la palabra, pero también ellos cuidaban la iglesia. Ahora, del capítulo entramos entonces. Ellos echaron suerte, la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, usted lo ve. Ahora, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el capítulo 2, nosotros, aquí se establece la iglesia, aquí viene la venida del Espíritu Santo y aquí se cumple lo que él le había dicho. El programa era: me seréis testigos cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Eso lo dijo antes de ser crucificado. Le hablaba de la venida del Espíritu Santo, seréis bautizados, Espíritu Santo y fuego, etc. Ahora, aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, nosotros vemos aquí el cumplimiento y el inicio del programa del Espíritu. Podemos ya decirle el programa del Espíritu Santo para el avance del Evangelio. El avance del Evangelio. El Evangelio llegó a nosotros por esto, hermano. El hecho de que usted conozca al Señor Jesucristo es por lo que aconteció en el libro de los Hechos. Porque de Jerusalén, Samaria, Judea, llegó a Roma. Y de Roma se esparció por Roma, ya siendo Europa. De allá de Europa llegó a otras partes, hasta que el Evangelio llegó a nuestras islas y demás. Y Dios usó medios para que su Evangelio sea difundido. Entonces, aquí estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Vemos nosotros aquí testificando en Jerusalén, y aquí vemos nosotros el derramamiento del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 1 al 4, la reacción de todos esos adoradores que llegaron a la Pascua, a la fiesta de Pentecostés. A la fiesta de Pentecostés. El Señor escogió específicamente, no fue coincidencia, eso fue diseño divino. ¿Por qué el Espíritu Santo no se derramó 51 días después? Sino, eso tenía un significado muy grande. Era el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. El día era una de las fiestas judías. Entonces, ahí llegaban, usted lo puede leer, habían allí, si usted lo cuenta, partos, estoy en Hechos 2:9, partos, medos, lanica, los capitanes en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto,
en las regiones de África, más allá. Estos eran muchos prosélitos, ¿me entienden? Habían prosélitos, habían judíos que llegaban de otros lugares, que habían perdido su lengua natal, ya no hablaban hebreo. Si están en Egipto, ¿qué hablaban? Si están en África, ¿qué hablaban? Pero ellos llegaban porque ellos eran adoradores y ellos venían para celebrar con los demás hermanos. Y ese fue específicamente el día que Dios en su soberana voluntad escogió para derramar su Santo Espíritu, para que su palabra fuese promulgada y el avance del Evangelio. ¿Qué acontece? Dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Recuerden, eran 120. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso no fue algo de ellos que querían hablar. El Espíritu Santo vino y les dio esas lenguas. Ahora viene aquí. Aquí viene ahora la reacción de esos que llegaron. Recuerden, ahí hay menciona, creo que son 16 grupos. Diferentes de diferentes partes del mundo, pero el denominador común era que ellos vinieron a adorar, que ellos vinieron a buscar a Dios en esa época, pero todavía no conocían en realidad lo que era el Evangelio. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos cuando de repente uno de los apóstoles o de los que estaban ahí, eran 120, recuerdan, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo? Entonces, uno de repente comienzan a oírlo hablar, y dice que hablaban las maravillas de Dios en su propio idioma. Eran lenguajes conocidos. No era jeringonza, eran idiomas conocidos los que ellos hablaban. ¿Entienden? Que hay que distinguirlo con el don de lenguas hoy, que no se entiende, ¿verdad? Bueno, de eso no entra en debate, ya podemos hablar de eso, porque nos cogería todo el tiempo. Pero el asunto es que eran lenguajes conocidos, eran idiomas conocidos. O sea, un egipcio lo escuchó a ellos hablar en Egipto. Un africano escuchó hablando en africano. Todos ellos. Porque el punto era que el Evangelio llegase a Jerusalén. Me seré testigo en Jerusalén. Esta es la manera que el Evangelio iba a llegar a ellos. Y la manera que aconteció fue, se cumple lo que dice Joel 2. ¿Okay? Se cumple la promesa del Padre de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Y aquí viene el milagro que ha de acontecer, que fue la conversión de miles de personas por ese evento, el día de Pentecostés. Entonces dice aquí, mira lo que dice el versículo 6. Y hecho este estruendo, déjame el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos son de nuestra nación. ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Y dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno, no tengo que cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En nuestra lengua. En nuestra lengua. Y ahí te menciona quién eran esos que habitaban ahí. Eran piadosos, eran hombres que verdaderamente querían buscar a Dios. Entonces, versículo 12. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Y otros se burlaban. Estos están borrachos, ¿verdad? Entonces ellos están burlando porque no podían entender. Entonces, aquí viene el primer
recuerda que una de las cosas que queremos hacer en este curso, lo que queremos hacer es también estudiar, creo que hay 19 discursos, pero hay 14 sermones, yo le he dicho, 14 sermones en el libro de los Hechos. Entonces, una de las cosas que quiero que ustedes hagan, y yo les voy a ayudar, es que ustedes estudien los sermones, que son 14 sermones. Y lo que queremos hacer es discernir el Evangelio en esos sermones. Yo estoy interesado en conocer que, no que me cuenten, yo quiero leerlo por mi propio, leerlo, pedir a Dios entendimiento, discernimiento. ¿Qué fue lo que los apóstoles predicaron? ¿Cuál fue su énfasis? ¿Qué hablaron? Porque Cristo dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si ellos, llenos del Espíritu Santo, dicen eso es el Evangelio. No sé si me están siguiendo. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos hablaron. La pregunta es, ¿qué fue lo que hablaron? ¿Cuál fue su énfasis? ¿Qué dijeron? ¿Y cuál fue los resultados de lo que dijeron? Porque entonces eso significa que si ese es el Evangelio, y ahora yo lo encuentro, el Señor me lo ha dado a mí aquí clarito, está escrito ahora, lo tengo permanentemente para siempre. Entonces, al yo leer esto, el Señor quiere que yo entienda que es el Evangelio. Cuando yo predique la palabra en las calles, evangelísticamente, por ejemplo, yo necesito saber cuál es el Evangelio. ¿Qué palabra ellos usaron? Entonces, por ejemplo, en el primer sermón, usted va a ver el énfasis de Pedro, qué fue lo que él dijo, verdaderamente. De tal manera que nosotros podemos percibir lo que es el Evangelio. Por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? 1 Corintios 15. Porque primero os declaro, ¿verdad?, lo que os he enseñado, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Punto número 1, la muerte expiatoria de Cristo. Segundo, fue sepultado conforme a las Escrituras. Tercero, resucitó entre los muertos el tercer día. Y cuarto, apareció vivo con pruebas indubitables, como dice Lucas. Pruebas indubitables significa prueba irrefutable, indudable, contundente, que no hay manera. Claro, todos los escépticos, los ateos, y buscan la manera han escrito libros de Resurrection Myth y un montón de cosas han escrito, ¿verdad? Pero ninguna de esos tiene fundamento. Cristo ha resucitado entre los muertos, como dice la palabra. Ahora, dice Pedro aquí, cuando dijo, estos están llenos de monstruos, estos están borrachos. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, a sola voz le habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Pues mire, es la hora tercera del día, como quien dice, son las 3 de la tarde, ¿verdad? Y le dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí le explica el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a testificar de lo que aconteció, ese gran evento, el día de Pentecostés. Entonces él continúa y dice, varones israelitas, oye estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros. Aquí entonces él comienza del versículo 14 al 21, él comienza a explicar
lo que se representa. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es lo que dice Joel. Esto es el cumplimiento profético de algo que fue escrito en el libro de Joel. Eso es lo que hace él. Entonces, en el versículo 22 al 36, ahí está el primer sermón. El primer sermón está en el versículo 22 al 36. Y ahí es que nosotros entonces tenemos que discernir qué es el evangelio, qué significa eso, cómo irlo predicar. Ahí está el primer sermón. El primer sermón está ahí, del 22 al 36. Entonces él dice, note usted lo que él dice, primeramente. Mira la primera palabra que él usa en el sermón. Vamos a comenzar. La primera palabra, Jesús Nazareno. Jesús. Jesús Nazareno. ¿Qué significa Jesús? Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús porque él salvará. Ya ahí te está diciendo cómo Pedro comienza la predicación. Él comienza con Jesús. Él comienza con Jesús. Con él que tenemos que comenzar y también terminar con él. Entonces dice aquí, dice, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Le está diciendo a ellos, ustedes saben, ustedes quizás algunos de ellos fueron sanados, quizás ahí había paralíticos que el Señor había levantado, quizás ahí había personas, un mudo, había ciego, había personas que habían sido impactados por las obras de Dios por medio de él. Entonces dice, a este Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿No tiene esa palabra? Entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento. Dios sabía lo que le iba a pasar. Esto no es un asunto que los judíos, que esto no. Estos son causas secundarias. Dios tenía todo esto planificado. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿No es usted? Crucificándole. ¿Dónde está eso? Eso está en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿De qué habla aquí? Habla de este Jesús que había nacido, que había estado con ellos por 33 años y medio. Ellos lo tomaron, lo mataron. Aquí habla de qué habla aquí. Punto. La muerte de Jesús, que habla Corintios 15, que es un punto del evangelio. ¿Me están siguiendo? Lo que yo quiero ver es, con ustedes es, yo quiero ver qué es lo que Pedro llama el evangelio. Porque, le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Si yo le digo, por ejemplo, al hermano Elmer, ¿verdad? Elmer, yo he escrito aquí una nota. Aquí hay cierta información. Cuando tú veas a Joan, yo quiero que tú me le des esta información a Joan, ¿verdad? El trabajo de Elmer es simplemente dar el mensaje. El mensaje, Joan lo lee. Elmer no puede coger el mensaje, añadirle algo, quitarle algo. Él tiene que ser fiel al mensaje. Todo lo que está acá puede ser de una página, como puede ser de 20 páginas. El trabajo debe ser fiel. Entonces, Cristo le habló a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cristo sabe lo que es el evangelio. Aparentemente, no aparentemente, está claro que los discípulos entendieron lo que es el evangelio. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión con relación a lo que es el evangelio hoy día? Está aquí en la palabra de Dios. Entonces, el problema que tenemos es que muchas prédicas, enseñanzas que se predica, que se enseña, no es el evangelio. ¿Por qué? Porque no contiene los componentes, los ingredientes, los énfasis que aparece en el libro de los Hechos, el cual es el puente a las epístolas paulinas y a las demás epístolas, el puente, ¿verdad? Las epístolas explican lo que aconteció en el libro de los Hechos, tal vez en inglés y demás. Entonces,
yo quiero saber, como hijo de Dios, como colaborador de Dios, juntamente con ustedes, estudiando los sermones. Mire, ya primeramente habla de Jesús. Segundo, habla de su muerte, de su crucifixión. Eso es lo que dice 1 Corintios. Dice, al cual Dios levantó. ¿De qué está hablando? De la resurrección. Estamos en Corinto, ¿verdad? Este fue el primer sermón que se predicó. Y aquí ya él habla el centro de todo, Jesús. Amén. Su muerte. Y dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego él cita, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llevará de gozo con su presencia. En otras palabras, la muerte y la corrupción es para los pecadores. Jesucristo no era pecador. Entonces aquí está hablando él de Jesús, está hablando aquí de su muerte, está hablando aquí de su sepultura, y está hablando aquí de su resurrección. ¿Y qué más dice? Y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta, eso es David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Note usted, David habló en ese pasaje, en el Salmo 16, está hablando de la resurrección de Jesucristo, porque el trono de David era temporal, y si hablaba que él se iba a sentar en su trono, ¿quién es que se va a sentar en su trono si David sabía que iba a morir? Tiene que ser uno que es eterno, que no muere. Y para que no muera, habla de la resurrección. No permitirá que tu santo vea corrupción. Él tenía que resucitar. Entonces aquí ya David está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y Pedro está reiterándolo. Ahora, dice aquí, versículo 32. Una vez más habla de su resurrección. ¿Cuál es el énfasis de Pedro en su primer sermón? Está enfatizando la resurrección. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esto no es un cuento. Yo mismo lo vi. Él dice, nosotros somos testigos. Él está hablando porque se paró con los 12. Los demás no fueron testigos, quizás algunos de ellos. Otros sí. Pero dice, nosotros somos testigos. Nosotros 12, los que estaban ahí, incluyendo Matías, nosotros somos testigos de que resucitó entre los muertos. Entonces dice, así que aquí viene la exaltación. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesucristo recibió del Padre lo que es la promesa del Espíritu Santo, el cual Él se lo comunicó a sus discípulos, sus apóstoles. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ellos vieron algo. ¿Qué vieron? Lenguas repartidas sobre su cabeza. Ellos vieron como una lengua, o sea, como cuando el fuego sale, es como una lengua, ¿verdad? Así, la forma de una lengua. Una flama, así, una llamarada. Ellos vieron eso encima de la cabeza de esos 120. Ellos lo vieron y luego oyeron que ellos hablaban, glorificaban a Dios, ¿verdad? Y dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí viene. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. ¿Usted ve de qué habló otra vez? Habló el énfasis. Es el punto mío.
¿Cuál es el énfasis del Evangelio? La muerte, la crucifixión, la expiación, el derramamiento de sangre, la resurrección, su ascensión. Ese viene siendo el corazón del Evangelio. Entonces, si el mensaje que le di a él, usando esta ilustración, él lo altera, ¿ok? Por ejemplo, en el mensaje yo le digo, dile al hermano Joan, en esta nota que te envío, que nos vamos a encontrar en tal sitio a las 5 de la tarde. Pero él me viene, lo tacha y pone a las 6. O pone a las 4. Yo voy a las 5 de la tarde para encontrarme con Joan y Joan no está presente. ¿Qué pasa? Él perdió su tiempo. Yo voy a estar indignado. Algo pasó. ¿Qué le pasó al hermano Hermes que dio el mensaje? ¿Qué pasa cuando el evangelio se predica y no tiene lo que dice? Esto es algo muy serio, hermano. Porque entonces la persona oye en algo que no es el evangelio. Se hace un llamamiento. Se le dice, levanta tu mano, repite conmigo, confiesa estas palabras, pasa al altar, di lo siguiente. Las diferentes maneras que se hace y personas creen que son salvas y en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque la medicina que le dio no era lo que es. Ahora, veamos aquí lo que pasa cuando es el evangelio. Dice aquí, mira esto, versículo 37, no al oírlo a ellos, préstele atención, amado hermano. No dice aquí al oír a Pedro, esto, eso es importante que se capte. Al oír esto, ¿al oír qué? Al oír de Jesús, de su muerte, su sepultura, su resurrección, al oír el evangelio. Usted lo ve, hermano, al oír esto, algo aconteció. Al oír esto, se compungieron de corazón. Hermano, esa palabra compungir, yo lo estuve buscando, es apuñalado, aguijonado. Fue algo tan fuerte como le cayó eso. Eso lo cortó a ellos, ¿verdad? Que ellos sabían que ellos participaron en la muerte de Jesucristo, en el sentido, crucifícale. Toda la casa de Israel fueron culpables, ¿verdad? Ellos dijeron crucifícale, ellos no lo crucificaron, los romanos fueron los que lo crucificaron, porque un judío no podía, la parte de crucificarlo era del gobierno romano, los romanos lo crucificaron, pero ellos dieron el voto, de manera que fueron culpables. Los judíos fueron culpables en ese aspecto. Entonces dice aquí, y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Estamos perdidos, ¿qué haremos? En otras palabras, ellos ahí reconocieron el mal que habían hecho. Sí. Es increíble, en el mensaje entero de ese punto, él nunca mencionó que Cristo lo ama a ellos. Ellos se arrepintieron de su pecado. Sí. Decir que Cristo te ama. Sí, todo, exactamente. Ahí no se habla, ¿verdad? Los énfasis de hoy, que se comienza el Evangelio con Juan 16, porque tal manera Dios amó al mundo, y no lo comienza, ¿verdad? Con la ira de Dios, con arrepentimiento. Y miren cuál es la primera palabra del Evangelio. Miren cuál es la primera palabra. ¿Qué haremos? Arrepentidos. ¿Qué haremos? Arrepentidos. Y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, arrepiéntete, bautízate, tienes que ser bautizado para que tus pecados sean perdonados y también tenga el don del Espíritu Santo. Ahí, en ese primer sermón, usted ve, hermano, la esencia de lo que es el Evangelio. Le dijo arrepentido, metanoia. La palabra metanoia, un cambio de mente, un giro de mente, un about face, decimos nosotros.
una vuelta de 180 grados. Yo me viro completamente así, son 180 grados. Me tengo que virar completamente. Voy en dirección sur, tengo que ir en dirección norte. Voy este, tengo que ir oeste. Es completamente un cambio. No solamente un cambio con relación a lo que yo pienso de Dios. Un cambio en relación a lo que yo pienso de mi persona. Oye, no, yo necesito a Dios, yo estoy bien. Eso es lo que pasa cuando el Evangelio impacta la vida de uno. Y concluyendo, ahí habla de que la promesa es para ellos, ¿verdad? Y dice ahí, en el versículo 44, y lo que recibieron su palabra, no la palabra de Pedro, al oír esto, lo importante no es Pedro o Pablo o nosotros, lo importante es el mensaje que fluye a través de seres humanos. Dice, a oír esto, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren, hermanos, eso es una cosa increíble. 3,000 personas con el primer sermón de Pedro. Obras mayores que yo haréis, dije Jesucristo, es decir, que ellos hicieron una obra mayor. Amén. Que Dios sea glorificado. Amén.